La barrera del monasterio. Wilma, ¿el orfanato del templo tiene suficientes recursos para albergar a más gente durante el invierno? Pregunté, refiriéndome a los del orfanato de Hasse. En respuesta, Wilma recuperó algunos documentos del año pasado y comenzó a hojearlos. Nuestros preparativos para el invierno tendrán que ser más extensos que el año pasado, pero deberíamos tener suficientes habitaciones. Todo lo que nos falta es ropa de cama, vajilla y utensilios para comer. No había ningún problema en alojar a los 3 sacerdotes y a las 3 doncellas del santuario, ya que habían venido inicialmente del orfanato de Ehrenfest, pero según Wilma, no teníamos todo lo necesario para los 4 recién llegados, es decir, Nora y los demás. Este sería el único invierno que pasarían en el templo, ya que solo las trajeron aquí para su educación, y con eso en mente, sería más eficiente traer solo lo que necesitaban dejarse que comprar cosas completamente nuevas. Entiendo. No tengo un número exacto para usted, pero por favor haga planes bajo la suposición de que habrá 10 personas más viviendo aquí durante el invierno. No debería haber ningún problema, ya que tenemos más tiempo y dinero del que necesitamos este año, todo gracias a ti, Wilma, debo añadir. Mi único pesar es que el sumo sacerdote nos prohibió hacerlo de nuevo. Ajajaja. Las ventas del concierto benéfico de Ferdinand nos han llenado las carteras este año. Estaban esencialmente a reventar, y todo gracias a las ilustraciones de Wilma, que se agotaron completamente. No podíamos gastar nada del dinero, ya que lo necesitábamos para construir orfanatos y talleres en otras ciudades. Pero preparar el orfanato del templo para el invierno también era una buena causa. Por cierto, ¿cómo van las ilustraciones de los dioses subordinados del verano? ¿Están casi terminadas? Sí, la mayoría de ellos están hechos. Todavía hay una más que necesito completar, pero creo que hoy empezaron a imprimir las ilustraciones ya terminadas, explicó Wilma. Gil mencionó que habían terminado de imprimir el texto, pero aparentemente también habían empezado a imprimir el arte. Probablemente estarían montando los libros en unos pocos días. Dime, Wilma, ¿crees que podríamos hacer libros ilustrados para los dioses subordinados del otoño y el invierno antes de que llegue el momento de socializar en el invierno? Eso será algo difícil. Con todos los preparativos para el invierno, simplemente no hay tiempo suficiente. La gente rica y los nobles eran el principal grupo demográfico para los libros ilustrados, así que si la serie se hubiera hecho antes del invierno socializando, probablemente habría llevado a un aumento de las ventas. Pero si no era factible, entonces eso era todo, podíamos tenerlos listos para el próximo año. Lady Rosemine, ¿qué deberíamos hacer como manual de invierno? ¿Deberíamos hacer juguetes como lo hicimos el año pasado? Sí, todo el mundo debería ser capaz de trabajar la madera de esa manera. Creo que pasarán unos años más antes de que las cartas y la reversi empiecen a venderse en masa, así que deberíamos construir tiendas de tantos como podamos mientras tanto. De esa manera, podremos venderlas en el pico de la demanda y antes de que cualquier imitación llegue al mercado. Entonces pensaremos en otros productos para hacer. Todas las cosas que podía recordar eran de diseño simple, así que no tenía dudas de que serían copiadas en poco tiempo. Nuestra mejor apuesta era aceptar que aparecieran imitadores y centrarnos en la venta de nuevos productos. Veo que tiene las manos llenas de dinero incluso ahora que es la sumo obisp, Lady Rosemine. Bien, una observación justa. Pero para ser claro y proteger el honor de mis nobles padres me dieron dinero más que suficiente para vivir cómodamente. A diferencia de antes, cuando tenía que ganarme la vida para sobrevivir como aprendiz de doncella de Santuario Azul. Estaba planeando ganar dinero aquí por el orfanato y para difundir la impresión de mis libros. El orfanato debe ganar suficiente dinero para cubrir sus gastos de funcionamiento. Si depende de la financiación de los nobles, volverá a la casilla de salida en el momento en que la financiación desaparezca. Mi deber como sumo obispa es asegurarme de que el orfanato siga funcionando con o sin mí. Estoy muy complacido de escuchar palabras tan reconfortantes, Lady Rosemine. Y así, parece que el orfanato podrá acomodar a todos. Pero hay una cosa que quería preguntarle, le dije a Ferdinand, después de haber informado de lo que había discutido con Wilma. ¿Sumo sacerdote, sería aceptable que vendiera Biblias de libros ilustrados en el castillo?
¿Espera en qué lugar del castillo piensas venderlas? Preguntó Ferdinand, sus ojos dorados se endurecieron un poco mientras me miraba. Estaba un poco más sensible acerca de que yo vendiera cosas desde que había vendido ilustraciones de él sin permiso. En ninguna parte. Solo pregunto si puedo. En la ciudad baja, solo los ricos como los comerciantes pueden leer y comprar libros ilustrados, pero todo el mundo es un cliente potencial cuando se trata de los nobles. Creo que sería bueno venderlos a los nobles con niños durante la socialización del invierno, expliqué. Ferdinand se golpeó las sienes. Supongo que es mejor que tú vendiendo extrañas ilustraciones, murmuró, antes de prometerme que me daría permiso para venderlas en el castillo al final del invierno. Puedes venderlas como regalo de despedida a los nobles que se van a sus provincias. Durante el invierno, primero llamarás la atención de los niños usando el karuta y el libro sobre los dioses primarios. Así, cuando llegue el momento de irse, ningún padre podrá rechazar un nuevo libro ilustrado, especialmente dado que los suyos son excepcionalmente baratos por lo que contienen. Nunca en mi vida pensé que Ferdinand me daría un consejo de negocios como ese. Dicho esto, será difícil de vender a menos que sus hijos se hayan interesado en la lectura para entonces. El precio es razonable si creen que les será útil para sus estudios, pero de lo contrario les parecerá un poco alto. ¿Los niños también vienen al invierno a socializar? Yo pregunté. La respuesta fue probablemente afirmativa, dado que había mencionado que llamaba la atención con karuta y libros de ilustraciones. Mi plan había sido contarles esto último a los padres, pero las cosas irían mucho mejor con los niños alrededor. Los que han sido bautizados lo hacen. Se convierte en una oportunidad para que aprendan la cultura a una edad temprana, así como un lugar para aprender las jerarquías nobles. En cuanto a ustedes, la socialización de invierno es donde buscarán y nutrirán a sus futuros vasallos. No quiero lidiar con todo eso. Suena como si fuera a ser un gran dolor de cabeza. No podré pasar todo mi tiempo trabajando en libros de ilustraciones entonces, supongo. Parece que tengo un invierno muy ocupado por delante. Fue entonces cuando recordé lo que había pasado el invierno anterior. Espera, ¿no tiene el templo el ritual de dedicación durante el invierno? Seguramente no tendré tiempo de involucrarme en la socialización. Tendrás tiempo y participarás en ambos. Lo hago todos los años. Ferdinand, en toda su suprema competencia, aparentemente se desplazaba entre el castillo y el templo cada año. Pero esperar lo mismo de mí en toda mi suprema incompetencia era un poco demasiado, especialmente considerando mi mala salud. Frank comprendía perfectamente mi salud, pero incluso con él vigilándome todo el tiempo, había terminado por obligarme a beber pociones una y otra vez. No duraría mucho tiempo viajando entre el castillo y el templo. Ferdinand, creo que podría morir este invierno. No temas, no te dejaré morir tan fácilmente. Habrá pociones listas para ti, respondió. Parecía que estaba dispuesto a preparar pociones para mí, pero no a disminuir mi carga de trabajo. Hablando de maldad. Al menos no las hagas demasiado amargas, le pedí. Ferdinand frunció el ceño, sin duda considerando cuántas pociones debía elaborar, y fue entonces cuando sentí que se me puso la piel de gallina en los brazos. No era como si hiciera frío o algo así, un repentino y asqueroso temblor me recorrió la columna vertebral, y una sensación repugnante me invadió cuando los pensamientos sobre el monasterio de Hase aparecieron en mi mente de la nada. Ferdinand, algo raro acaba de suceder, dije, mirando hacia él para una explicación. Se puso de pie, mirando como si hubiera notado algo. Parece que alguien ha intentado entrar en el monasterio de Hase. Percibo una ligera perturbación en el campo de protección que lo rodea. Imagino que tú también lo sientes, ya que has añadido tu maná a la magia de protección, explicó Ferdinand. Parecía que ambos podíamos sentir que la gente atacaba el monasterio, él porque lo había construido con la magia de la creación y yo porque había vertido mi maná en la piedra Fai de protección. Ven conmigo, Rosemine, dijo Ferdinand mientras se dirigía a la habitación oculta junto a su cama. Estaba un poco confundido por su respuesta. Si la gente estaba atacando el monasterio de Hase, seguramente tenía sentido ir allí lo antes posible. Ferdinand, ¿no vamos a Hase?
No sentí ninguna interferencia significativa. Sería más prudente investigar el asunto primero, dijo mientras abría la puerta. Me apresuré a ir tras él. Era la primera vez que entraba en su cuarto oculto en años, excluyendo todas las veces que venía aquí para ser sermoneada. Ferdinand escogió un cuenco octogonal hecho de madera oscura de entre un montón de herramientas en una mesa, y luego lo dejó en una mesa más corta y mucho más clara. El cuenco tenía una piedra amarilla en cada esquina, y los intrincados diseños tallados en la madera dejaban claro que era una herramienta mágica. Colocó una mano sobre una de las piedras Fai y vertió mana en ella, haciendo que la luz amarilla fluyera a través de las tallas. La luz se dividió en dos direcciones, moviéndose a ambos lados del cuenco y conectando gradualmente sus piedras Fais mientras el patrón del diseño emergía para formar un círculo mágico completo, destacándose sobre el fondo oscuro. Un segundo después, el líquido comenzó a subir desde el fondo del cuenco, llenándolo constantemente. Ferdinand sacó su cinta y dijo Epiegel antes de golpear el agua, lo que hizo que una imagen subiera a su superficie. Era el monasterio de Hasse. Me levanté y miré dentro del cuenco, en lugar de sentarme en el banco como de costumbre. Esta herramienta mágica era completamente como una cámara de seguridad. Ferdinand, ¿puede esta cosa ver en todas partes? Ojalá. Solo puede ver edificios con piedra Fai que contengan el maná del usuario. En general, la familia del archiduque lo usa para proteger sus ciudades y el ducado. No es una herramienta de espionaje para todo uso. Supuse que también podría usarse para espiar a los raros, pero aparentemente me equivoqué. Suspiré aliviado, lo que me hizo ganar inmediatamente una sonrisa amenazadora de Ferdinand. ¿En qué estabas pensando?, preguntó. Oh, en nada. Creo que lo que está sucediendo en el monasterio es mucho más importante ahora mismo. En la imagen, podíamos ver un grupo de unos 10 hombres armados con herramientas agrícolas tratando de entrar por la fuerza en el monasterio. Probablemente les había ordenado el alcalde, aunque no se le veía por ningún lado. Los hombres eran todos muy jóvenes, y el darme cuenta de que habían venido a llevarse a Nora y a los demás me hizo temblar de miedo. Ferdinand, debemos ir a ayudar a los huérfanos de inmediato. No habrá necesidad de eso, no veo a ningún noble entre ellos. Solo observa, respondió. Los hombres se agarraron agresivamente a la puerta con la intención de abrirla a la fuerza, solo para luego tirar de los brazos hacia atrás con expresiones de sorpresa. Lo intentaron una y otra vez con el mismo resultado cada vez, haciendo que parecieran gatos robando un juguete. Era difícil incluso verlos como atacantes. ¿Qué es lo que están haciendo?, yo pregunté. La barrera alrededor del monasterio ha sido reforzada para no permitir que entren los malintencionados. Sin duda experimentan un dolor cegador cada vez que tocan la puerta. Intentarlo de nuevo no cambiará esto, pero parece que son lentos para asimilarlo. Observé la imagen, pensando que ser capaz de cambiar el nivel de seguridad a voluntad hacía que la barrera fuera mucho más conveniente de lo esperado. Ferdinand se tomó ese tiempo para enseñarme un poco sobre la magia de la creación. La razón por la que construí el monasterio en lugar de Silvestre fue para que pudiéramos fortalecer su barrera sin que la que rodea a Ehrenfest se viera afectada. Si el archiduque hubiera hecho el monasterio, las barreras alrededor de él y de la ciudad se habrían fortalecido juntas. No es difícil imaginar todos los problemas que esto habría traído. La barrera alrededor de Ehrenfest estaba aparentemente preparada para bloquear los ataques mágicos, mientras que la que rodea el monasterio había sido reforzada para bloquear a los que tienen malas intenciones. El hecho de que Ehrenfest tuviera esa misma barrera sin duda llevaría a problemas como que los niños se pelearan con sus padres, dejaran la ciudad para reunirse en el bosque y luego no pudieran volver a entrar. Eso tiene sentido. Puedes reírte de que te dejen fuera de tu casa después de una pelea, pero no poder volver a la ciudad sería algo muy serio, dije. Una sonrisa se deslizó en mi cara cuando me imaginé a papá caminando por la puerta después de una discusión, capaz de hacer su trabajo pero incapaz de volver a casa. Pero esa sonrisa no duró mucho tiempo. Y ahora están balanceando sus herramientas de granja. Finalmente entendiendo que las puertas no se podían abrir a mano, los hombres levantaron sus herramientas de trabajo y las golpearon tan fuerte como pudieron.
En un instante, todos los hombres fueron arrojados de vuelta, y terminaron esparcidos por el suelo en pilas deformes. Se parece al escudo de viento que hiciste para proteger el carruaje durante la oración de la primavera, ¿no es así? La barrera del monasterio está hecha de manera similar. Ese escudo hizo un trabajo perfecto protegiendo a Fran y Rosina. Confiaré en un escudo de viento cualquier día. Los hombres parecían sorprendidos por haber sido derribados, pero aún así intentaron cargar de nuevo. Los resultados fueron los esperados, no importa cuántas veces lo intentaron, no pudieron ni siquiera arañar la puerta del monasterio. Solo se lastimaban a sí mismos y con el tiempo sus golpes se debilitaron y parecían cada vez más agotados. Los hombres hicieron una mueca en el monasterio como si vieran algún tipo de monstruo extraño, y luego se retiraron uno por uno. Parece que la barrera está funcionando como se pretendía, murmuró Fernando, pareciendo un científico que analizaba los resultados de las pruebas mientras escribía unas notas en una tabla de madera. Supongo que podríamos reducir su fuerza un poco. Pero esa idea me aterrorizó. No lo creo. La barrera se queda como está y no la cambies sin decírmelo. Dije, pero Ferdinand me derribó instantáneamente sin siquiera mirar arriba de su tabla. Un movimiento equivocado ahora y el alcalde puede ser eliminado como lo fue Wolf, dijo en voz baja. Me congelé a mitad de camino, habiendo ya empezado a salir de la habitación. Wolf era el antiguo jefe del gremio de la tinta que un día murió de la nada, y aunque tendía a olvidar que alguna vez existió debido a que nunca lo conocí, su muerte sirvió como un ejemplo concreto de lo poco que los nobles pensaban de los plebeyos. Wolf tenía conexiones clandestinas con los nobles, y fue silenciado al ser asesinado en el momento en que Ferdinand y Karstedt comenzaron a investigarlo. Y aquí estaba Ferdinand, advirtiéndome que el alcalde podría ser asesinado tan espontáneamente si nos movíamos tan abiertamente como antes. Estaba seguro de que entendía lo poco que los nobles se preocupaban ahora por la vida de los plebeyos, pero al oír a Ferdinand decirlo abiertamente, mi corazón dio un salto mortal. El alcalde de Hesse no era amigo mío, pero no lo quería muerto ni nada. Al menos, me sentiría culpable si mis acciones llevaran a que lo mataran. Correcto. Las vidas son importantes, después de todo. En efecto. Me gustaría capturarlo vivo, ya que me imagino que hay mucho que puede ofrecernos como prueba, dijo Ferdinand. Parecía que no era la vida del alcalde lo que le importaba, sino la información que podía proporcionar. Ese tipo de pensamiento hacía que Ferdinand se adaptara perfectamente a la política, en mi opinión. No se movía constantemente por las emociones como yo, ni tampoco estropeaba las cosas volviéndose loco por los libros como yo. Éramos diferentes en un nivel fundamental, y eso me hizo suspirar, por mucho que intentara actuar como un noble. Nunca me convertiría plenamente en uno de ellos. Al final del día, yo solo era un plebeyo con ropa elegante. Esperarás hasta el día programado para visitarlos. Imagino que esto te ha enseñado que estarán a salvo de los atacantes en el interior. Faltaban 3 días para mi próxima visita programada, y aunque estaba más que impaciente, no iba a dejar que se desperdiciaran. Hice que Wilma midiera lo que el orfanato necesitaría para los preparativos de invierno, y le pedí a Frank que averiguara qué necesitarían mis aposentos. Mientras tanto, Gil y Luz determinaron cuánto trabajo podía hacerse basándose en lo que habíamos logrado el año pasado, luego ordenaron el número apropiado de tablas de madera de Ingo, y la cantidad apropiada de tinta del taller de tinta. Recibí una ordenanza de Rillarda que me instruía a visitar el castillo para que me prepararan la ropa de invierno, y Beno me dijo que quería que los cocineros volvieran a abrir el restaurante italiano. También expresó su entusiasmo para que yo vendiera mis técnicas de salado a un taller de cera, ya que quería usar las velas de grasa animal que no apestaban del año pasado. En medio de todo esto, Mónica vino a mis habitaciones desde el orfanato con un paquete envuelto en tela. A un guardia de la puerta que conducía a la ciudad baja se le había entregado una carta, y era una práctica habitual que los del orfanato llevaran esas entregas a la sección noble del templo para ellos. Pero a pesar de llamar la carta, lo que Mónica tenía era una tabla de madera. Lady Rosemine, el remitente, dijo que sabía que el antiguo sumo obispo ya no estaba en el templo, pero pidió que se le entregara de todas formas. El guardia de la puerta no sabía qué hacer con una carta dirigida al difunto, así que pensé en traérsela directamente a usted.
Sí, esta es la primera carta que nos han enviado específicamente dirigida al antiguo sumo obispo. Como actual sumo obispo, a veces recibía cartas de presentación de los que pedían favores. Estas eran usualmente enviadas por granjeros y comerciantes que se dirigían al mercado de Ehrenfest, así que era raro que recibiéramos una carta justo después de que el mercado hubiera terminado. Y aunque habíamos recibido varias cartas dirigidas al actual sumo obispa, esta era la primera dirigida específicamente al anterior. Tal vez la noticia de que el sumo obispo había cambiado se estaba extendiendo fuera de la ciudad también. Solo alguien que supiera que el sumo obispo había cambiado pero que no sabía que el antiguo había muerto enviaría una carta como esta. Eso descartaba a los del barrio noble, pero fuera de la ciudad, probablemente solo unos pocos sabían de su muerte. ¿Debemos enviar la carta a su familia en el barrio noble?, Mónica preguntó. Lentamente sacudí mi cabeza. Eso podría haber sido ideal en circunstancias normales, pero el antiguo sumo obispo no tenía a nadie a quien enviar la carta. Su hermana mayor, la madre del archiduque, estaba encerrada sin que se permitiera la comunicación con el exterior, y aunque el antiguo sumo obispo aún tenía familia por parte de su padre, el jefe de la casa había cambiado y tampoco estaban en buenos términos. De hecho, el actual jefe había declarado que Bezewanst no estaba bautizado y no era miembro de su familia en ningún concepto según Ferdinand, de todos modos. Creo que nuestra única opción es manejar la carta nosotros mismos. Haremos lo que siempre hacemos. Por favor, informe al mensajero para que venga de nuevo mañana para una respuesta. Como desees, dijo Mónica antes de salir de la habitación. Una vez que se fue, desenvolví la tela para poder mirar la carta, es decir, la tabla de madera. La escritura estaba garabateada en letras temblorosas que dejaban claro que el remitente no era un escritor muy experimentado. Sorprendentemente, era del propio alcalde de Hase. Como Ferdinand había adivinado, el alcalde no sabía que Bezewanst ya estaba muerto. Su carta enumeraba una queja tras otra: haz algo con el monasterio. Sus subordinados están siendo déspotas. Robaron a los huérfanos que me contrataron para venderle al Lord Canna el erudito. Sabía que el alcalde era un pequeño alevín, pero esto era honestamente tan patético que me encontré con una total falta de palabras. Todo lo que podía hacer era suspirar. Fran, vamos a visitar a Ferdinand. En ese momento, fuimos a ver a Ferdinand, conmigo llevando la tabla que sirvió como prueba crucial de las nobles conexiones del alcalde. Ferdinand, esta carta llegó hoy. ¿Cómo vamos a responder?, le pregunté, entregándole la tabla. Miró las cartas mal garabateadas mientras leía, y luego hizo la misma expresión de cansancio que yo. Solo tenemos que responder que el antiguo sumo obispo ha muerto. Lo que hagamos a partir de ahí depende de cómo reaccione. Asumiendo que no se mueve contra nosotros, podríamos encontrar lo mejor para dejar que se pudra. Es probable que no tenga ningún poder que pueda amenazarnos, dijo Ferdinand, decidiendo basar su decisión final en el comportamiento futuro del alcalde y lo que podría suceder en la oración de primavera. ¿Oración de primavera? ¿No es el festival de la cosecha? A pesar de nuestros mejores esfuerzos, la tierra se ha ido volviendo cada vez más estéril en los últimos años, por lo que las ciudades construidas sobre la agricultura dependen de la protección divina para una cosecha sana. ¿Priorizará las relaciones con el sumo obispo que puede ayudar a su ciudad, o ganará pequeñas monedas de los nobles corruptos? La elección es tuya, dijo Ferdinand, agitando su mano con desdén. Si elige mal, los granjeros y ciudadanos de Hase se levantarán y lo expulsarán por su cuenta. Más importante aún, veo que ha hecho todo lo posible para nombrar a su noble aliado. Sugiero que lo investiguemos primero. Buena suerte con eso, dije, dejando la junta con Ferdinand y volviendo a mi despacho para escribir una respuesta al alcalde de Hase. O, mejor dicho, escribí una bajo la supervisión de Fran. Se aseguró de explicar con todos los nobles eufemismos habituales que el antiguo sumo obispo había muerto, y que el alcalde tendría que decidir en qué dirección tomar su vida ahora. Solo esperaba que fuera capaz de analizar el lenguaje.